Hola, espero que se encuentren bien porque estamos a punto de finalizar un año más y le traigo un tema a mi modo de ver porque lo pongo en práctica cada vez que va a finalizar un año. Las 3 cosas que para mí en lo personal debemos de hacer antes que finalice el año. Y esas 3 cosas las quiero compartir contigo con este video. Primero, agradecer. Segundo, hacer una lista. Y tercero, mirar al futuro con optimismo. Así que te pido que te quedes para que mires el video hasta el final y que definitivamente puedas aprovechar estas 3 cosas que quiero compartir contigo. Y recuerda, si te fue de tu ayuda, si fue de tu agrado, te pido que te suscribas, que me regales un like, que me permitas poder seguir creciendo. Quiero llegar antes que finalice el año por lo menos con 2000 likes más y con 1000 suscripciones más antes que finalice este año. Así que cuento con tu ayuda. Así que vamos al grano, a lo que quiero compartir. En primer lugar, el agradecer. Y cuando digo agradecer, yo sé que muchas veces nosotros en estas festividades de Navidad, mucha gente acostumbra a tener una expresión permanentemente de decirle a la gente gracias, gracias por esto, gracias por aquello. Y muchas veces inclusive a todos queremos darles un regalo en manifestación del afecto que sentimos por ellos. Pero ¿qué crees? Hoy te quiero compartir de que hay que darnos cuenta la diferencia que existe entre dar las gracias como una expresión, simplemente una palabra, a agradecer. Y ahí hay una gran diferencia porque una es simplemente palabra, mientras que la otra va acompañada de un accionar. Y por eso decimos que uno de los principios de la abundancia y de la riqueza es el agradecimiento. ¿Y por qué el agradecimiento? Porque cuando agradecemos nos desprendemos, y cuando nos desprendemos nos vaciamos y nuestro vaso se queda a medio camino vacío para que pueda ser de nuevo llenado. Y esa expresión justamente de agradecer es lo primero que debo de decirte en esta ocasión. Si quieres tener vamos a decir, año nuevo o un año diferente en el que se avecina, lo primero que tienes es que agradecer. Fíjate, en Estados Unidos la mayoría tiene un día de acción de gracias. Nosotros los latinos no estamos acostumbrados, igual como en otros países no están acostumbrados a tener un día de acción de gracias. Hay expresiones y hay versículos en el libro, la Biblia, en el libro mayor, en el libro como se conoce como en el libro maestro. Ese libro nos enseña que cuando nos acercamos a Dios, Él dice: no solamente te acerques en oración para pedir, no solamente te acerques para alabar o para adorar, sino que también acércate con acción de gracia. ¿Por qué? Porque agradecer lleva implícito precisamente un accionar. Y ese accionar es lo que te quiero compartir. Por ejemplo, cuando una persona empieza en su vida cotidiana o en estas festividades a decirle a Dios: Dios, te doy gracias por la vida que tú me has dado, te doy gracias por la salud que tengo, te doy gracias por este cuerpo que tengo, te doy gracias y gracias y gracias. Pero cuando nosotros en el día a día, el día cotidiano, nosotros empezamos, por ejemplo, una rutina y no nos fijamos en lo que estoy comiendo ni lo que estoy ingiriendo para mi cuerpo, sino que me despreocupo. Y en esa despreocupación, ¿qué crees que pasa? Empiezo a afectar a mi cuerpo a través de los alimentos que estoy teniendo, porque tengo un hábito, y ese hábito definitivamente me va a conducir a un deterioro y una agresión de mi cuerpo, incluso hasta con mis pensamientos, incluso con todas las demás cosas que yo puedo hacer con mi cuerpo. Entonces, cuando yo le digo a Dios en oración: gracias Dios por la vida, por el cuerpo que tú me has dado, y yo continúo con mis hábitos que vengo teniendo permanentemente, ¿qué crees? Es un engaño.
Porque no estoy agradeciendo nada, es simplemente una retórica, ahí no está pasando absolutamente nada. Ahora bien, cuando yo dispongo de verdad de agradecer, y esto es lo que quiero que te lleves en esta ocasión, cuando yo dispongo y digo, caramba, yo estoy teniendo un hábito que no me está permitiendo, me voy a desprender de este hábito. Y cuando yo me voy a desprender de un hábito, es porque voy a incorporar un hábito nuevo a mi vida. Y entonces, cuando yo empiezo a incorporar ese nuevo hábito a mi vida, ¿qué es lo que pasa? Yo justamente estoy dando manifestación de un verdadero agradecimiento a Dios, porque le estoy dando valor a mi cuerpo, le estoy dando valor a lo que Dios me ha dado como un regalo que es la vida. Entonces, ahí sí yo estoy manifestando agradecimiento. Te pongo otro ejemplo. Cuando en relación a nuestro tiempo, que hoy en día vivimos tan ocupados y decimos que no tenemos tiempo para nada, pero cuando yo tomo el teléfono porque decido, independientemente de lo que me esté ocurriendo, yo decido llamar a un amigo porque quiero saludarlo, o quiero felicitarlo el día de su cumpleaños, o porque tuvo un logro en su trabajo, o porque le nació un nuevo niño. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Yo me estoy desprendiendo de algo que me pertenece, que es mi tiempo, para manifestar un verdadero agradecimiento de la amistad de ese amigo, de el afecto que tengo de ese amigo. Cuando no solamente le digo a mi esposa, la quiero, y entonces, pero yo no le manifiesto de manera práctica con un accionar. Probablemente si le gustan las rosas, nunca en mi vida le he llevado un ramo de rosas, o si le gusta comer, nunca le he hecho una buena comida. Pero si tú realmente quieres agradecer y quieres manifestar ese afecto que dices tener, tienes que hacerlo a través del accionar, y ahí justamente te estás desprendiendo. Acuérdate, agradecer implica un acto de accionar, y un acto de accionar donde tú te estás desprendiendo de algo de valor para ti. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en situaciones un poco más complejas, verdad? Ya sea con el amigo que tengo mucho tiempo, en el cual yo no estoy construyendo esa relación ni la estoy dejando que avance, porque nunca tengo el tiempo para esa persona. Por decirte algo, me quiero tomar un café contigo. Entonces, esa llamada telefónica, ese tiempo que le voy a dedicar a ese amigo, ahí yo me estoy desprendiendo. Pero no es buscar al amigo simplemente cuando yo tengo algún problema, o cuando tengo alguna necesidad, o cuando quiero comentarle alguna situación que me aqueja. No, ahí no estoy agradeciendo. Agradeciendo es cuando yo me desprendo de ese tiempo valioso para dedicárselo a mi amigo. Igualmente, cuando yo quiero agradecer a mis hijos, cuando yo quiero agradecer a mis padres, yo tengo que manifestar con acción, no solamente de palabra, con acción. Y esa acción es cuando yo me desprendo de algo que le doy mucho valor y precisamente se lo concedo a esa persona. Y en casos inclusive muy complejos, y te quiero que esto realmente lo podamos darle el valor. Mira, muchas veces nosotros, cuando ya está por finalizar un año, nosotros hacemos un balance de las personas con las cuales a lo mejor hemos tenido algún tipo de conflicto, o a lo mejor alguna persona que nos ha agraviado, y nosotros todavía no hemos soltado ese nudo que nos ata. Bueno, antes que finalice el año, yo te recomiendo que una manera de agradecer es cuando tú puedes concederle el perdón. ¿Por qué? Porque te estás desprendiendo de tu orgullo. Inclusive, o tú simplemente, como te sientes consciente de que tú probablemente ofendiste, hiciste algo inadecuado, también te va a tocar a que tú manifiestes ese deseo de que seas perdonado, de pedir perdón. ¿Por qué? Porque te estás desprendiendo de ese orgullo. Eso en relación a el agradecimiento. Y pueden haber miles de formas, miles de maneras, pero siempre el agradecer es diferente a dar gracias simplemente con palabras. El agradecer siempre va a llevar implícito el desprendimiento de eso, de algo, perdón. Y cuando me desprendo, me vacío. Y cuando me vacío, ¿qué crees que pasa?
Estoy listo para empezar a recibir. Esa es una de las peticiones más grandes que nosotros los seres humanos tenemos, que es el agradecer. El segundo punto que quiero compartir en esta ocasión contigo es que antes que finalice el año, ¿qué crees? Es necesario que hagamos un balance. Y tú dirás, ¿un balance? ¿Y qué es un balance? Un balance no es otra cosa, para mí en lo personal, un balance es hacer una lista de cosas que tienen que ver en el plano personal, en el plano laboral o en el plano de emprendimiento, si estás desarrollando algún tipo de emprendimiento, o en el plano de tu empresa o en cualquier área de tu vida, pero principalmente en lo personal. Y luego hay una parte importantísima que tiene que ver también en este balance, que es en el balance acerca del tener. ¿Qué he logrado y qué no he logrado? ¿O cómo estoy en esa relación durante este año? Y hay preguntas que te sugiero que te hagas. Empezando, por ejemplo, en el plano personal, ¿cómo está tu salud? ¿Se ha mejorado o se ha empeorado? Si se ha empeorado, ¿por qué se ha empeorado? ¿Qué has dejado de hacer o qué has hecho que realmente no represente para ti algún tipo de beneficio? En el plano personal, te puedes preguntar, ¿cómo está mi relación con mi pareja? ¿Cómo está mi relación con mis hijos, con mis padres, con mis hermanos? ¿Han empeorado? ¿Han mejorado? ¿Están estancados? ¿O simplemente no hay relación armónica, sino que hay conflictos entre la familia? Ese es un balance que tenemos que hacer. Si nosotros pasamos la página y no le prestamos atención y está por finalizar un año más en nuestras vidas y a punto de comenzar uno nuevo y yo no hago un balance, ¿qué crees que va a pasar el siguiente año? El siguiente año lo más probable que pase, por lo que acabamos de mencionar, es que vamos a repetir un año más. Va a ser exactamente lo mismo de lo que hemos vivido el año que está por finalizar. Por eso es que el balance es necesario. El balance en tus finanzas. ¿Por qué? Porque tus finanzas van a reflejar algo en tu vida. ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Están iguales? ¿Están estancadas? ¿O se han deteriorado? Créeme lo que que te habla, en lo personal, tengo que hacerme esas preguntas a la hora de hacer mi balance. ¿Por qué? Porque es la única manera de poder encontrar alguna salida. Es la única manera de poder encontrar qué tengo que hacer. Si yo vengo en un trabajo o vengo en alguna actividad y esa actividad o ese empleo sigo en lo mismo todo el tiempo exactamente y mis finanzas siguen exactamente igual, ¿no te dice algo eso? Pero si no están por escritas, créemelo, que no va a acontecer absolutamente nada. Si mis relaciones de pareja, yo no hago un balance, si digo, no, eso está bien allí, o mi relación con mis hijos, no, eso está bien allí, o mi relación con mi familia, no, eso está bien allí, estaríamos autoengañándonos, que como siempre digo, ¿verdad? Si me has escuchado en otros audios, uno de los graves problemas que tenemos nosotros los seres humanos es que no aceptamos que otros nos engañen y nos ponemos a la defensiva. Pero ¿qué cree? Somos los primeros en autoengañarnos, en hacernos creer que las cosas están bien y no confrontarnos. Y no nos confrontamos porque no hacemos lista de saber lo que realmente nosotros hemos logrado, hemos dejado de hacer o hemos hecho. Y entonces, ¿qué me lleva a eso? Eso me lleva a que una vez que yo hago mi lista de cosas, que yo hago un balance de ganancias y de pérdida, como cualquier empresa que lo hace, y que nosotros sabemos, si tú eres administrador o eres contador de una empresa, tú sabes que es básico y fundamental para una empresa hacer un balance de ganancias y pérdidas. ¿Y por qué tú y por qué yo no vamos a hacer un balance antes que finalice el año? Si realmente yo quiero que tenga un nuevo año con características y con proyecciones totalmente diferentes. La base comienza precisamente por ese balance. Entonces te digo que la segunda parte o la segunda cosa que te recomiendo que hagas es un balance en tu terreno personal, familiar, empresarial,
de emprendimiento y algo más te voy a compartir. Tienes que hacer un balance en tu relación espiritual. Y cuando digo en tu relación espiritual, no me estoy refiriendo a un tema religioso, porque muchas veces nosotros estamos abocados a un tema simplemente material, o estamos abocados simplemente al día a día, que andamos tan en automático que no le damos importancia al terreno espiritual. Tú puedes creer en lo que tú creas, tú puedes hacer con tu vida de la manera mejor que a ti te parezca, como a cualquiera, porque estás en tu derecho, pero debes de tener un balance, y ese balance implica que también debes de meter dentro de ese contexto de tu vida la parte espiritual. ¿Cuál es la relación que tienes con Dios? ¿Qué está pasando Dios en tu vida o en lo que tú crees? Pues tienes que anotarlo también en ese balance, y créemelo que va a repercutir muchísimo para lo que tú deseas hacer el próximo año. Y ya para terminar, el tercer punto tiene que ver precisamente con mirar el futuro con optimismo. Créemelo que no soy una persona que soy de las personas que pecan por optimista. No soy optimista per se, no lo soy. Soy una persona realista, soñador. Soy una persona que sí creo en el optimismo como una condición de vida cotidiana. Pero ¿qué crees? En un momento como esto, en relación a lo que tiene que ver el futuro de lo que se te avecina en tu vida, justo en el momento antes que finalice un año como este que está a punto de finalizar en tu vida, y que han pasado muchas cosas, muchas. Tú sabrás qué cosas han pasado en tu vida. Pues déjame decirte que es momento de que veas el futuro con optimismo. Si en este mismo momento que estás viendo este video, estás atravesando una situación difícil en tu vida, en donde ves que todo lo que hiciste en este año que está a punto de finalizar no te resultó para nada, te sientes estancado, te sientes vacío, te sientes triste, yo quiero que sepas que en la vida tuya como en la vida mía existe un pasado, y ese pasado lo que tiene que servirnos es para aprender, porque el pasado está lleno de lecciones. Aprende de tus errores, aprende de lo que has hecho y aprende de lo que has dejado de hacer, apréndelo. Y ese pasado, cuando lo tomamos en consideración como un elemento para aprender y que me dé la fortaleza para yo poder seguir avanzando, ¿qué crees? Me va a permitir en este momento decirte a ti: levántate, una buena sonrisa en tu rostro, ponla, y ¿qué crees? Definitivamente esa sonrisa te va a permitir saber de que hay un futuro por delante que no está hecho, que no está construido, que está por hacerse. Pero ¿qué crees? Ese futuro solamente lo puedes construir tú. ¿Y cómo lo vas a construir? Yo no lo sé. Solamente tú tienes en tus manos el poder de hacerlo. Basado en tus sueños, basado en tus metas, basado en todo tu entorno, de lo que a ti te rodea, basado en lo que realmente tú quieres para tu vida. Pero mira el futuro con optimismo, porque hay mucho futuro por construir y eso va a depender de ti. Quiero despedirme definitivamente antes de que termine este video, esta grabación, agradeciéndote porque ahí estás presente, agradeciéndote si ya me estás siguiendo en mi canal, agradecerte por ese momento que tú apartas de tu tiempo para escucharme. De verdad, muchas gracias. Y deseo para ti lo mejor. Que Dios bendiga tu vida. Que Dios te ilumine. Que Dios te ponga en tu camino las personas, las situaciones, las circunstancias. Pero sobremanera, ese deseo profundo de tú poder hacer un cambio este próximo año. Está en ti ver ese futuro con optimismo. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga y bendiga grandemente a tu familia. Chao.